Muy buenas noches a todos. Les ofrezco una disculpa enorme. Encontré un problema bastante fuerte para llegar. Vengo de la capilla del Tesoro y fue un poquito complicado llegar. Eh, Hoy me interesa mucho que como papás, como padrinos de catecismo, podamos plantearle a los muchachos el ejercicio de lo que nos complica a todos, el ser cristianos, ser santos. Y esto de la santidad implica una bronca bastante grande, sobre todo porque los santos no saben qué es ser santo, no saben cómo ser santos en medio del mundo y se vuelve todo un problema. Cada uno de ellos lo va descubriendo poco a poquito en diferentes momentos de su vida, en diferentes lugares, rodeados de diferentes personas, algunos con situaciones de devoción bastante interesantes. Y a propósito de eso, me interesa plantearte un poco el conflicto personal para que también te lo puedas plantear tú un poquito más. Voy a acercar un poquito más la cámara para que en lo que se van conectando más y también en lo que yo voy agarrando aire. Te decía, para mí es importante que descubramos, a ver, en mi propio proceso, ¿qué implica ser santo? Como papá, como mamá, como padrino, como madrina, ¿cómo quiero impactar en la vida de este pequeño para bien? Hace un ratito me tocó entregar los signos a los muchachos que terminan ya el proceso de confirmación. Y pues bueno, nos tocó acompañarlos poco más de un año, año y medio más o menos, sobre marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, sí, año y medio. Y de verdad que muchos se ven bien distintos. Llegaron chiquititos, flaquitos, así como con cara de niños. Muchos hacia los 12, 13. Y año y medio después notas unos cambios tremendos, ¿no? Se notan súper diferentes, físicamente hablando. Y les planteaba yo a los papás, ¿y tú? ¿Tú también creciste? ¿Tú también has crecido? Así como tus hijos han crecido físicamente, ¿tú creciste espiritualmente? Y me interesa mucho, sobre todo porque el ejercicio del cristiano es crecer y crecer y crecer y crecer constantemente para que podamos plantearnos un ejercicio bastante divertido por un lado, interesante por otro, pero también es difícil. Cuando yo tenía unos meses de estar ordenado, me pidieron que tomara un curso para la formación permanente de los sacerdotes. Fue horrible. Fue horrible porque imagínate que me toca compartir el curso, éramos de todo el país, y los primeros días fue horrible porque era todo un mes. Y me toca, había sacerdotes, pues obvio, de todo el país, pero imagínate que me toca con un sacerdote de 45 años de cura. Entonces el hombre ya se las había, en muchos sentidos, había caminado, hecho, y yo tenía meses de haber sido ordenado. Y en medio de esto, los padres comenzaban a darnos temas. Miren, cuando planteen programas o proyectos, pláticas para el presbiterio,
tienen que fijarse en esto, en eso, acuérdense de lo que ustedes han hecho. Y yo así de, pero ¿de qué me voy a acordar si tengo apenas unos meses? Y nos dan un texto. Miren, lean este texto para que se acuerden de su historia vocacional. Les va a ayudar mucho, les va a dar mucha paz y les va a dar, así, ¿no? El padre que nos dio el texto. Y yo entré peor en crisis porque el texto habla de historias vocacionales de diferentes sacerdotes. Y uno llegó a ser sacerdote porque su abuelita le enseñó a rezar el rosario. Otro porque un cura cuando era niño y él fue monaguillo le enseñó y le dijo. Otro porque con su mamá rezaba todos los días. Y así un montón de historias que te van platicando cómo fueron encontrando a Dios desde pequeños. Y pues mi historia no puede estar más lejos de eso. Yo iba poco a la iglesia, mi familia iba muy poco a la iglesia, tuve malos testimonios de sacerdotes cuando yo era pequeño, me tocó ver sacerdotes que tuvieron sus caídas o en el alcohol, o en situaciones de dinero, o en situaciones pues humanas, ¿no? Entonces mi historia pues no parte de buenos testimonios y de rezos y de vida en la iglesia. Por el contrario, yo llego a la iglesia hasta ya mucho después. Y en medio de esto, mi familia se enojaba de que yo fuera a la iglesia, no me creían que yo iba a la iglesia. Recuerdo mucho un comentario de mi papá: oye Edgar, ¿por qué te confiesas tanto? ¿Qué si de veras eres muy pecador? Y yo de pronto me quedé así como de, pues yo creo que sí, porque me confieso cada 2 meses y yo veo que ustedes no se confiesan, entonces me cayó como balde de agua fría. Y en medio de esto, ¿a qué voy? Al hecho de que la historia de muchos no empata con la mía. Y en su momento esto me creó crisis, esto no me ayudó a entenderme y a entender lo que Dios quería de mí y para mí. Y entonces hubo que mirar a los grandes santos. Y es aquí a donde me interesa llevarte a ti, para que a su vez tú puedas llevar a tu hijo, a tu hija, a tu ahijado, a tu ahijada, y le puedas decir, mira, ven. Lo que yo te puedo decir es que en el caminar que yo he recorrido, me he encontrado con historias de grandes santos que me han nutrido tremendamente. Y curiosamente, no tengo como muchas historias de curas, es decir, no tengo muchos santos sacerdotes. Tengo santos que en mi historia me han ayudado, o bien que son religiosos, o bien que son laicos, o bien que, pues bueno, son mujeres, es decir, son diferentes a mí, ¿me explico? Pero cada uno de ellos tiene historias en las que dentro de su dificultad supieron poner lo que tenían a los pies de Jesús. Y eso es lo que hoy quiero plantearte a ti. ¿Tú qué tienes para ponerle a los pies a Jesús? Hoy seguramente hay cansancio. Pienso sábado, tarde, noche, en medio de tu semana de trabajo, fue quincena, para quienes cobran por quincena, ¿no? Pesado. Las que lavaron, las que tuvieron que trabajar en la semana y hoy fue día de lavar, de planchar, de sacudir, hacer un montón de cosas,
sacar pendientes. ¿Hoy qué tienes para Jesús? ¿Cuáles son tus cansancios, tus preocupaciones, tus miedos, tus dudas? ¿Y qué vas a hacer con eso? Sobre todo porque viene la posibilidad preciosa de unos muchachos que están esperando que tú los acompañes. Cuando el bautizo se les pregunta a los papás y a los padrinos, ¿se comprometen a educar a este pequeñito, a esta pequeñita en la fe? Y te dicen que sí. No me he topado a la historia de estos 7 años alguien que me diga, no, yo no me comprometo, no, yo zafo. Nunca. Te dicen que sí, pero son pocos los que se comprometen. Y en esta historia me interesa que cada uno de nosotros descubra qué quiero hacer. Sobre todo porque a la luz, te decía, de estos sacerdotes con los que tuve oportunidad de compartir, me doy cuenta que no se trataba de competir quién sabía más o quién sabía menos. Con el pasar de los días, en el mes que estuvimos juntos, la pasamos muy padre porque descubrimos que no se trataba de echar carreras, se trataba de enriquecernos. Yo lo que podía aportar era la parte de mi juventud, de mi inexperiencia, de el deseo. Yo llegaba como los niños chiquitos cuando entran a la tienda, ¿no? Así abriendo los ojos y queriéndome tragar todo, ¿no? Y los padres, pues los padres mayores ya más quisquillosos, ya eso a mí no me gusta, eso está muy caro, eso no sé qué, ¿no? Y al mezclar, de pronto te das cuenta que puedes aprender mucho de los sacerdotes mayores. Aprendí un montón de esos sacerdotes que tenían mucha experiencia. Aprendí un montón de los padres que eran de mediana edad, 20 años de sacerdotes, por ahí rondaban. Y fue bien divertido escuchar sus historias y que te contaban. Y también pues habíamos unos que éramos pues menos de 10 años de ordenados. Y también era muy divertido. Hoy me pregunto, tú que vives en pareja, ¿con cuántas parejas te nutres? Parejas mayores, parejas que sean de la misma rodada que tú, o parejas menores. ¿Te nutres? Sobre todo porque no podemos entrar y generar experiencias solos. La generamos en la medida en que confrontamos nuestras experiencias. Para mí, de verdad, ha sido muy padre de pronto preguntarle a otros sacerdotes en cuanto a la pandemia qué hacen. Porque eso me lleva a preguntarme, híjole, yo no he hecho eso, o yo no me preocupaba por esto otro, yo no me he ocupado en esto o en esto otro, no he leído esto. O de pronto poder decirles, no, sí, aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro, aquí le hemos hecho así, lo hemos resuelto asado, me ha funcionado esto, me ha funcionado lo otro. Y esto nutre, y sobre todo nutre a la comunidad a la que servimos. Y ahora te pregunto, ¿tú cómo le estás sirviendo a los muchachos? ¿Cómo le estás sirviendo a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo le estás sirviendo a tu ahijado, a tu ahijada? Cuando tienes oportunidad de estar con ellos. ¿Cómo te estás nutriendo para darles de comer, para darles de beber? Sobre todo porque el ejercicio de los santos, estaba yo tratando de armar la charla del día de hoy y descubría pues cómo
para ellos, toparse con Cristo implica topar con una realidad que nos cuesta mucho trabajo a todos. Topar con que Dios nos invita a romper este paradigma, esta idea que nos han metido mucho de felicidad, donde pareciera que tenemos que ser felices. ¿Tú como papá eres feliz? Siempre. Y es que si lo piensas un poquito, veía yo pues este ejemplo. La felicidad nos la plantean como llenarnos, ¿no? Quedar satisfechos, saciados. Y tú llena un plato de sopa o un plato con lo que tú quieras de comida. Y quedaste, o sea, tú ya llenaste tu plato. Pero si ese plato sigue ahí, un día, dos semanas, 5, ¿qué le va a pasar a ese plato? No, ya no va a seguir igual. Se va a mosquear, se va a echar a perder, va a empezar a oler feo, va a empezar a agriarse, no sé, dependiendo lo que hayas puesto en tu plato. El problema de la felicidad es ese, que cuando la felicidad nos lleva a un vacío egoísta, a llenarnos solo nosotros, nos lleva a tener el plato lleno, pero se echa a perder con el tiempo. Y en medio de esto pienso pronto cuántas veces las mamás se han roto la cabeza por cambiar el plato. Realmente tengo poca oportunidad de hacerlo, pero a veces sí aprovecho cuando tengo chance. Y muy cerca de la parroquia está la carnicería y la parte del mercado, a una cuadra y media. Ir así como a las 11, 12 del día es toda una experiencia meterte a la carnicería o al mercado. Porque empiezas a escuchar la señora que ya está pidiendo hasta enfrente, ¿no? Y le está pidiendo ante la verdura. Me das uno de esto, me das 2 de esto, me das... Y por atrás se acerca una señora así como de... ¿Qué va a hacer de comer, oiga? ¿Y por qué compró papas, oiga? ¿Y por qué? ¿No? Ándele, eso sí se me antojó. No, y es que yo no lo sé hacer. ¿Cómo lo hace, oiga? O empiezas a ver cómo en ese compradero empieza a ser la zona gourmet, ¿no? De la colonia. Y eso creo que es en todas las colonias, en todos los lugares, porque se empiezan a casi que a codear, ¿no? Y comparten su experiencia, comparten su posibilidad, pero también su conocimiento. Es increíble cómo de pronto llegan con una idea de, no, voy a ir a comprar tal, y de pronto escucharon a otra señora que va a hacer y cambian radicalmente su idea de lo que iban a cocinar, ¿no? Hoy me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos, según nosotros, la idea de lo que hay que hacer con nuestros hijos, con nuestros ahijados? Pero, ¿qué te parece si llegamos a la carnicería, a la tienda de abarrotes, a las verduras, y escuchamos a otros qué están haciendo? Porque a lo mejor se nos antoja. Y a lo mejor desde ese antojo podemos posibilitar un ejercicio mucho más rico, mucho más nutritivo, un ejercicio que sea mucho más eficaz. Y esto no solo aplica para los que están casados. Muchos de ustedes son papás, mamás solteras. Y me pregunto, ¿cómo nutres? Sobre todo porque la tienes
más cañona en el sentido de que entre pareja, si no salen y no le preguntan a otra pareja, por lo menos se preguntan entre ellos o chocan entre ellos y así se confrontan un poco las ideas. Pero entre papás solteros, ¿con quién chocan tus ideas? Y ojalá no sea solo chocar con tus hijos. Esto que de pronto les he platicado de los olones, de los lazos que hacemos con otras personas y sobre todo con las familias, cuando no hay olón de pareja, no hay con quién confrontar. ¿Tú con quién confrontas? Hay un amigo o una amiga que de veras te puede decir con toda franqueza, no manches, ¿le estás regando con esto? Que te lo diga así, abierta, tranquila, tajantemente. Y de verdad es riquísimo. Es padrísimo que un buen amigo te pueda decir, eso que estás haciendo está mal. Le estás regando. Otra vez tú y tus tarugadas, ¿no? De momento te enoja un montón. A mí me ha pasado mucho. Mucho. Pero ha sido bien padre de pronto reconocer que tenían razón, ¿no? Y bajas la cabeza y dices, gracias. Gracias porque tenías razón, amigo, porque me diste luz, ¿no? La iglesia lo que busca no es amargarte la existencia, sobre todo porque me pregunto mucho de pronto con la situación de lo virtual. Platicaba un poco con el padre Aarón y veíamos de pronto las publicaciones, las misas, las fotos incluso, y un montón de reacciones, ¿no? De emoticones y ahora me lo pregunto también con la cuestión de las clases, por ejemplo, el catecismo. Fulanito de tal presente, los papás de tal presente, los padrinos de tal presente. Pero de veras presentes. Presentes en el sentido de decirle a Dios, hey, aquí estoy, Señor. Porque, insisto, la pregunta es con respecto a lo que se te preguntó en el bautizo. Ese día que tu hijo fue bautizado, se te preguntó, ¿te comprometes a vivir como cristiano? Para que tu hijo vea, para que tu hija imite desde lo que tú haces. Es de verdad tristísimo de pronto toparnos con tareas donde llega la catequista y te las enseña, ¿no? Y la de la prima 1 es igualita a la tarea de la prima 2, menos en el nombre. Donde de pronto es que la tarea de los papás es la misma de los padrinos porque la hicimos juntos. No manches. O sea, 4 cabezas, 3 cabezas o 2 cabezas pensaron 3 líneas. Ese es el ejercicio de conversión para sus hijos. A mí me preocupa, sobre todo porque me ha tocado acompañar a los maestros. Yo mismo fui maestro y una vez, pues la escuela donde yo daba clases nos pedía, tienes que pedir máximo tantos puntos por tarea, tantos puntos por cuaderno, tantos puntos por el examen, no, era acumulativo. Y pues obviamente los muchachos tenían que hacer todo porque si no, les faltaban puntos, y ahí no pasan con 6, sino con 7.
Entonces, los muchachos que eran flojos, pues reprobaban, ¿no? Y llega, recuerda así, perfecto el muchacho. ¿A poco me va a reprobar, profe? No. Ah, entonces, ¿cuánto me va a poner? No. Yo no te reprobé, tú reprobaste. Ah, ya ve, profe. No sea malo, páseme. Tú reprobaste, comper, ¿no? Tenía yo que mandarle a hablar a la mamá, porque pues los reprobados había que entrevistarse con los papás, ¿no? Y adivina, era maestra de la misma escuela. Llega la mamá y me dice algo que lo recuerdo y me vuelve a dar, no sé qué, en la espalda. Así, de verdad. No sé si comezón, no sé si me da un escalofrío o qué me da. Pero me dice, no le va a ayudar a mi hijo. No lo va a pasar. Usted dígame cómo nos arreglamos para que... Es que mi hijo tiene muchas cosas que hacer. Y me preocupó porque es maestra. Y si esa idea tiene de ayudar a sus alumnos, pues entonces entendemos por qué tenemos problemas de corrupción, por qué tenemos problemas de analfabetismo, por qué las empresas se van a bancarrota porque sus propios empleados roban las empresas, por qué de pronto los empleados de confianza desfalcan. Está cañón, ¿no? Me ha tocado ver, tristemente ya me ha tocado ver, papás fuera de su casa, ya ancianos, porque sus hijos les hicieron firmar, los engañaron, les robaron el terreno, la casa y los corrieron. Dios no se equivoca cuando nos pide que seamos veraces y que nos esforcemos. El compromiso de sembrar hoy como papás es un ejercicio que vas a cosechar el día de mañana. Y cosechar probablemente sea ver como anciano a tus hijos, a tus nietos crecer. Quizá no. Quizá te toque mirarlos desde el reino de los cielos y esperar por ellos. Para mí lo impactante es que cada uno de nosotros puede dejar una huella en estos muchachos de la cual ellos se puedan nutrir el día de mañana. Me toca atender mucha gente y de pronto, a propósito, un muchacho que enfermó de COVID y pues su mamá estaba súper asustada. Y le decía, a ver, es que no vayas a verlo. Pero ¿cómo no voy a ir si es mi hijo? Usted porque no es madre, por eso no entiende. A ver, espérate. No estoy diciendo que no lo quieras, no estoy diciendo que no lo cuides, no estoy diciendo que no estés al pendiente. Te estoy diciendo que no lo veas. Porque ahorita es solo un enfermo. Si tú te enfermas, son dos enfermos para la misma familia. Con dos enfermos, el riesgo de contagio se vuelve exponencial. ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién va a estar al pendiente de dos enfermos? Y ahora lo traslado a la parte del pecado. Si nosotros no procuramos la virtud,
esto se vuelve como el coronavirus y se contagia. ¿Cuántos de nosotros vamos a contagiar a nuestros muchachos con nuestros bichos? Con nuestras, pues con nuestra miseria, ¿no? Van a aprender de ti a fumar, a tomar, a perderse, a vivir endeudados, a vivir en estos maquillajes sociales, ¿no? Hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. ¿Nos vamos a maquillar socialmente? ¿O nos vamos a plantear como los santos vivir intensamente? Cuando revisas la vida de los santos y te das cuenta que se arriesgaron en guerras, con enfermos, con niños, con monjas, con un montón de cosas, y te das cuenta que también como tú y yo dudaban, que también como tú y yo no sabían para dónde hacerse, que tampoco tenían un proyecto claro de para dónde caminar. Simplemente se dejaron acompañar primero por Dios y luego por la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia sea perfecta, ni que la iglesia tenga todas las respuestas. A veces es horrible cuando llegan, padre, dígame qué hacer. Y tú estás con la pregunta acá, ¿no? Así de, me imagino como las caricaturas con una burbujota grandotota y un signo de interrogación así enorme, ¿no? De, yo tampoco tengo idea. La iglesia muchas veces no te va a responder, pero siempre va a estar dispuesta a acompañar cuando lo sabemos pedir, cuando nos dejamos acompañar. La iglesia, que no me refiero al templo, a las cuatro paredes. La iglesia, que no me refiero solo a los curas o solo a las monjas. Me refiero a todos nosotros. De pronto me pregunto, ¿qué podríamos hacer? Tenemos alrededor de 90 muchachos en el catecismo entre confirmación y primera comunión. Son 90 muchachos. Más, ponle que sean no 180 papás, ponle que sean 120, por lo que sea que alguno no está, se va a trabajar, lo que tú quieras, 120. Más 90 son 210. Más ponle otros 120 padrinos, son 330. 330 personas corrigiendo su familia. Son 90 familias que pueden transformar una comunidad y desde esta comunidad impactar. Y así como el coronavirus, ¿no? Este contagia a este, y contagia a este, y contagia a este, y contagia a este. Y vamos a hacer un rastro de virtud enorme. Pero entregamos tareas de 3 líneas. La misma tarea entre todos los papás. Ahorita que sí tengo oportunidad de ver quién está, tengo 15 personas conectadas. Y así a ojo de buen cubero estoy viendo a una persona que no es padrino, madrina. El beneficio no es para mí. Y entiendo que no soy lo más nutritivo. La pregunta es, cuando no te conectas, ¿estás haciendo algo más nutritivo? No lo sé, espero que sí. Quiero invitarte, pues. Los santos descubrieron que en su mundo lo importante estaba con Cristo. Y desde Cristo
tocaron sus realidades y las transformaron de maneras increíbles. Hoy yo te invito a que tú busques quién es tu santo de devoción. Y no me refiero a las imágenes que nos han vendido por moda. Es que yo tengo un Martín Caballero porque esos son los que da harta abundancia. Ni saben quién es Martín Caballero, pero la tienen en su local con moñitos rojos para que amarre, ¿no? Una sábila con moñitos rojos para que no nos hagan mal de ojo. O crees en Dios o crees en la brujería. Es que tengo mi medallita de San Benito con mi ojo de venado porque, pues, por si, ¿no? Es que fui a dejarle a San Charbel mi listón. No comulgo, no me confieso, pero ya le fui a dejar mi listón a San Charbel. Aguas. Creer en los santos implica aprender a creer en lo que ellos creyeron. Aprender a creer en quien ellos creyeron. Y entiendo que no siempre sabemos cómo, pero como ellos preguntan. Por eso hoy te confronto, ¿de verdad eres devoto de algún santo? Y ojalá que sí. ¿Qué sabes de él? ¿Qué sabes de ella? ¿Por qué es santo? ¿Cuándo se festeja? ¿Cómo se le venera? De pronto me he topado, por ejemplo, uno así súper taquillero, ¿no? San Judas Tadeo. ¿Eres devoto de San Judas? Sí, padre, no, yo cada 28 y yo voy y... Ah, oye, ¿y por qué la monedita que trae aquí? No sé, padre. Oye, ¿y por qué la llamita que trae en la cabeza? ¿A poco no la tienen todos? Ha de ser la del Pentecostés, ¿no? ¿Por qué trae un bastón? ¿Quién sabe, padre? Pues no que eras devoto de San Judas. Es que yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe. Todos los años voy a la basílica en diciembre porque es fiesta de la Virgencita. Ah. ¿Y qué sabes de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué sabes de sus apariciones? ¿Cómo vas progresando en la devoción con María? ¿Cómo la haces cada vez más tu madre? No, pues yo vengo en diciembre y ya. ¿Sí me explico? Esto que a ustedes de pronto con sus hijos les cuesta tanto trabajo, es que no me ayuda, es que no recoge el cuarto, es que no se esfuerza, es que no cuida el uniforme, es que no tiene buenas calificaciones. Es que eso se enseña, pero se enseña con el testimonio. Mis hermanos mayores me han enseñado mucho de Cristo, así les llamo yo a los santos. La pregunta es, ¿quiénes son tus hermanos mayores? Porque la iglesia nos plantea un chorro, de verdad, es padrísima la iglesia. ¿Quieres algunos que sean así súper mochos, súper cuadrados, que sean muy escrupulosos? Hay. ¿Quieres unos que no sean tan escrupulosos, que sean más libres, que sean más románticos? Hay. ¿Quieres unos que sean súper atrevidos, bien biliosos, rebeldes? Hay. Es un abanico enorme de colores. Y así son los santos. Muchos, muchos colores, muchos matices. ¿Tú cómo eres? ¿Tú que eres explosivo? ¿Por qué no conoces a los santos que fueron explosivos?
Tú que eres súper tranquilo, que te guardas las cosas, que te cuesta expresar, hay un montón de santos que también fueron así y también se hicieron santos. Pero depende de que tú te des esa tarea. Por eso hoy viene la oportunidad de preguntarte, ¿quiénes son tus hermanos mayores? ¿Quiénes son tus hermanos mayores para que, así como en el congreso que te platicaba, tú descubras? ¿Tienes hermanos mayores aquí con quienes confrontarte? ¿Tienes santos hermanos mayores? ¿Qué sabes de ellos y cómo te ayudan? Que no sean amuletos, que sean devociones de conversión, de cuidado, de lucha, de saber que te acompañan. Esta semana que pasó, el 29, celebramos a los santos arcángeles. Ayer, 2 de octubre, celebramos a los ángeles custodios. ¿Le rezas al ángel de tu guarda? ¿Conoces a los arcángeles, a los tres? Miguel, Rafael y Gabriel, ¿los conoces? ¿Sabes qué pueden hacer en tu vida? ¿Cómo te pueden ayudar? Y estos son solo un ejemplo de muchísimas realidades que Dios nos ha revelado. Por eso vale la pena que hoy papás se pregunten, como papás, ¿qué santos nos van a cuidar? ¿A qué santos nos vamos a encomendar? Para que entremos en diálogo. Te pido por favor le envíes a la catequista eso. Así como en su momento en el Congreso hubo que buscar, en mi caso, tú con quién buscas enriquecer y nutrir. En el caso de los santos, ¿quiénes están nutriendo tu paternidad, tu padrinazgo? ¿Cómo te estás nutriendo? Lo digo con mucho respeto. Poner ahí que estás presente, puede que sí, puede que no. A mí lo que me interesa es que estés presente e impactes en la vida de tus muchachos. Y eso no puedes hacerlo solo o sola. Es necesarísimo que te dejes acompañar. Decía de pronto en mi pueblo, ¿no? No somos machos, pero somos muchos. Y así si te encontrabas con alguien que te quería hacer algo, pues salir en bola, nos defendíamos, ¿no? En la iglesia también. Somos muchos. Somos muchos si nos queremos salvar. Somos muchos los que queremos participar del amor de Dios. Y ojalá tú seas de esos. ¿Cómo te quieres nutrir? ¿Cómo te quieres empapar de ese Dios? Para que ojalá, empapado de ese buen ejemplo de los santos, te dejes envolver, te dejes llevar y le testimonies así a los muchachos aquello que bien vale la pena. Me despido, ya les robé unos minutitos de más. Lamento de verdad muchísimo el retraso. De verdad procuro no tenerlo así, son una prioridad para mí. Pero bueno, no siempre tengo la oportunidad de controlarlo todo. Te agradezco mucho el hecho de que estés aquí. Revisa muy bien y ojalá que de la mano de los grandes santos, tú y yo también deseemos ser santos. Y de la mano de nosotros, nuestros muchachos también quieran llenarse de la santidad de parte de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que Dios les bendiga, tengan una noche muy, muy bendecida, llena de verdad, de un verdadero descanso, de verdadera paz, y que a partir de eso el Señor
traiga muchas, muchas gracias, muchas bendiciones para cada una de nuestras familias. Que Dios les bendiga. Primero Dios, a quienes puedan mañana en misa, acá los espero, en la parroquia 10, 1, 7 de la noche, en San José a las 11:30. Tengan todos un bendecido descanso. Primero Dios, un domingo lleno del amor de Dios. Cuídense mucho. Hasta pronto.